Vale, y luego yo Los dos ponentes se centran, bueno, ellos ya están centrados. Empezamos hoy las sesiones generales con la exposición de los 10 casos seleccionados. Hoy son los dos primeros. José Antonio Moreno, que es residente de cirugía cardiovascular, y Irene Carpeno, de medicina interna. Creo que va a empezar José Antonio con aneurisma micótico de aorta abdominal. Efectivamente, ese es el título. Y Irene va a hablar de que no pierda de vista al enemigo. No sabemos quién será el enemigo, pero bueno, lo vamos a averiguar enseguida. Como estamos en hora y va a empezar José Antonio, que me imagino que tendrá posiblemente quirófano a las 9, ¿vale? Venga, cuando quiera empezar. Son los 10 casos seleccionados y son los dos primeros, y esperemos sacar de estos 10 casos pues el mejor caso de esta edición de casos clínicos. Bueno, pues buenos días a todos. Yo voy a comenzar esta sesión de casos clínicos, ¿vale? Como bien nos han presentado, con el aneurisma micótico de aorta abdominal. Aunque yo sea el autor principal del trabajo, este caso clínico, pues bueno, tuvo bastante repercusión en el hospital, y vemos que hay otros compañeros de otros servicios, como son de radiología y de medicina de atención primaria, ¿vale? Que también forman parte de este caso clínico. Bueno, comenzamos el caso, ¿vale? Hacemos la presentación. El caso es de un varón, ¿vale? De 68 años de edad. Como factores de riesgo cardiovascular encontramos que es un varón hipertenso, que está en monoterapia desde hace unos 3-4 años, que es fumador, ¿vale? De aproximadamente medio paquete de cigarrillos al día, y no hay otros antecedentes, ¿vale? Otros factores de riesgo cardiovascular, no es ni diabético, ni dislipémico, ni tampoco antecedentes quirúrgicos así de interés. El caso clínico comienza con el paciente acudiendo a urgencias, ¿vale? El motivo de consulta es un dolor localizado en la cadera izquierda que se le irradia hacia la zona lumbar. Este dolor, el paciente hace referencia de que es de unos 15 días de evolución. El paciente ha permanecido todo el tiempo febril. Cuando se le hace la anamnesis, él refiere de una pérdida de peso de unos 4 kilos, ¿vale? Estos últimos 15 días, puesto que no come porque tiene pues mucho dolor abdominal. En la exploración por aparatos, ¿vale? Es anodina, no destaca nada. Y entre las pruebas complementarias vemos la analítica, donde hay un ascenso de la proteína C reactiva, con el resto de la analítica pues sin grandes alteraciones, un hemograma normal y una bioquímica normal. El paciente, ¿vale?, acude a urgencias y nos trae una resonancia magnética de columna lumbar que se realizó en la parte privada por el dolor lumbar que tenía, y la resonancia informa de que aparecen lesiones de partes blandas polilobuladas que están localizadas adyacentes a la aorta abdominal. Los compañeros de urgencia, con esa prueba de imagen y esa clínica, pues bueno, deciden ingresar al paciente a cargo de medicina interna para completar el estudio. El paciente ingresa a cargo de interna y al día siguiente presenta un pico febril aislado de 38,6, que se orienta todo hacia una posible infección del tracto urinario, puesto que el paciente presenta clínica de disuria, prostatismo, un sedimento de orina con piuria. Bueno, todo se orienta a que el foco sea ahí. Se le cursan su hemocultivo, su urocultivo, y se comienza con tratamiento antibiótico empírico. El paciente se ingresó para completar ese estudio, ¿vale?, de la masa, por lo que se le realiza un TAC abdominopélvico con contraste, y este es informado, ¿vale?, entre varios hallazgos, que se localiza una masa retroperitoneal de un aspecto maligno alrededor de la aorta, ¿vale?, a nivel infrarrenal. Y los compañeros de radiología recomiendan que se realice una biopsia, ¿vale?, para una correcta filiación.
El paciente continúa febril y sin ninguna incidencia. Se le cita para realizarse el TAC para guiar esa biopsia y se localiza lo que vemos en la imagen de aquí abajo. Se ve una ateromatosis mixta con importante calcificación, con lesión periaórtica, la rarefacción grasa que vemos y úlceras penetrantes, hematomas y un hematoma intramural a nivel de la aorta infrarrenal. ¿Vale? Ahí se ve en la imagen toda la rarefacción grasa de la lesión y vemos también un paso de contraste que está rellenando lo que vemos el saco neureumático. Por lo tanto, el paciente obviamente se le suspende esa biopsia y se contacta con nosotros, con cirugía cardiovascular, que trabajamos en conjunto con los radiólogos vasculares intervencionistas, vemos el caso en conjunto y el caso ahora se orienta hacia un aneurisma de aorta infrarrenal complicado. Este caso, ¿vale?, lo orientamos hacia un aneurisma micótico en primer momento por toda la clínica previa que tenía el paciente. Por esa fiebre, por esa elevación de reactantes, ¿vale? Y se orienta todo hacia un aneurisma micótico, aunque todavía no tenemos el diagnóstico definitivo. Estamos con los compañeros de radiología vascular y tras exponer bien el caso, pues decidimos en conjunto realizar un tratamiento endovascular, ¿vale?, de manera urgente, como una terapia puente hacia una intervención quirúrgica para un bypass aortoaórtico, en este caso con un homoinjerto. Estamos hablando de una infección que hay que retirar todo el material que se encuentre con esa infección, pero el paciente ahora mismo se encuentra con un aneurisma complicado, por lo tanto hay que tratarlo de manera urgente y lo más precoz que podemos hacer es pues la terapia endovascular. Aquí vemos la imagen, ¿vale?, donde se ve la extravasación de contraste de que el aneurisma está pues roto, ¿vale?, aunque está contenido, y en la imagen de la derecha vemos la colocación de un stent recubierto, ¿vale?, y ya no se ve el paso de contraste hacia el exterior. Aquí en este caso se colocó un stent torácico, ¿vale?, esto es a nivel de, sobre todo para el procedimiento que se iba a realizar a posteriori, puesto que el stent torácico pues bueno, tiene menos anclaje y a la hora de retirarlo pues es más sencillo. ¿Vale? El procedimiento se realiza sin incidencia, ¿vale? El paciente está estable, ingresa a cargo de cirugía cardiovascular y durante su ingreso, al día siguiente del procedimiento endovascular, a las 24 horas, los hemocultivos que se recogieron previamente por ese pico febril aislado, pues avisan desde microbiología de que son positivos para bacilos gram negativos del tipo Salmonella. El paciente permanece bastante estable en nuestra planta y continuamos con el estudio prequirúrgico, ¿vale?, con vistas a ese bypass aortoaórtico. En el estudio se realiza un ecocardio, ¿vale?, que es normal, un estudio de las arterias coronarias, que también es normal, y superanestesia. Todas las pruebas son normales, por lo que el paciente pues bueno, se programa para esa intervención quirúrgica de forma preferente. Como en la parte quirúrgica, ¿vale?, así como un breve resumen, comentar que últimamente estamos realizando todo este tipo de cirugías con un balón de oclusión intraaórtico, ¿vale?, con un endoclamp, que es lo que vemos en la imagen 1. Es un clampaje intravascular con el cual te aseguras que una vez que realices la laparotomía media, ¿vale?, pues en caso de que se produzca la rotura, ¿vale?, pues el paciente no se desangre, ¿vale? Se hace ese clampaje, procedemos a la laparotomía media con la disección y el control vascular hasta localizar el aneurisma y una vez que ya lo tenemos localizado y controlado, pues pasamos ya a un clampaje convencional. Retiramos ese endoclamp y se hace el clampaje convencional. En el acto quirúrgico, pues ya vimos ese aneurisma, se realiza la apertura del saco neurismático, se ve que había
abundante pus y todo el lecho quirúrgico con bastante inflamación. Se recogieron muestras, ¿vale?, para enviarlas a microbiología, tanto del saco neureumático como exudados, ¿vale? Y se realizó una limpieza amplia de todo ese lecho quirúrgico. Posteriormente se realiza el bypass aorto-aórtico con un homoinjerto. Aquí el objetivo es, pues, como hay una infección, intentar utilizar un tejido que sea biológico. Vemos en la imagen 2 lo que es el homoinjerto en la cirugía de banco, ¿vale? Que pues hay que ligarle el resto de colaterales y demás. Y en la imagen 3 pues vemos la retirada de ese stent que se colocó, ese stent recubierto, ¿vale? Que vemos que tiene pues muy pocos ganchos y a la hora de la retirada pues es con menos daño. Vale. El procedimiento pues se realizó igual, no hubo incidencia intraoperatoria, ¿vale? Y el paciente pues sube a planta con una evolución favorable, es seguido por los compañeros de infecciosas para ajustarle su tratamiento antibiótico y pues bueno, tiene un postquirúrgico como normal. A las 48 horas, ¿vale?, de esta intervención quirúrgica, cuando se enviaron las muestras para microbiología, pues nos avisan desde dicho servicio y se aísla en todas las muestras, ¿vale?, Salmonella enteritis. Por lo tanto, ahora sí que podemos establecer nuestro diagnóstico definitivo de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal micótico. En el apartado de discusión, lo que tenemos que tener en cuenta es que este aneurisma micótico, ¿vale?, es una entidad muy poco frecuente dentro incluso de los aneurismas aórticos. Son en torno al 1,8% de los aneurismas aórticos, que tienen una mortalidad elevada, hasta el 40%, incluso hay otras series donde reflejan un porcentaje mayor, que el factor de riesgo más importante es la aterosclerosis, puesto que hay un daño sobre la pared de la íntima, ¿vale?, que esto hace que se predisponga a la colonización de los microorganismos. Que tiene un diagnóstico dificultoso, puesto que principalmente se basa en la sospecha clínica y bueno, pues esta patología, al igual que el aneurisma de aorta abdominal, pues tiene unos síntomas bastante inespecíficos, pues, sea un malestar, el dolor abdominal. Aquí, pues como hay infección, pues vimos la fiebre y también la pérdida de peso, puesto que el paciente no tenía apetito. Pero bueno, es muy complicado en las urgencias concretar o pensar en el aneurisma de aorta como principal causa de toda esa clínica. Lo más normal es que sea otro tipo de patología. Vemos que hasta el 60% de los casos debuta con la rotura o con la septicemia, por lo dicho anteriormente, por su diagnóstico dificultoso. Se retrasa ese diagnóstico y cuando da la cara pues ya lo hace pues complicado. Aquí tenemos al angioTAC como la técnica de elección para el diagnóstico, ¿vale? Ahí veríamos un aumento de la densidad periaórtica, se verían las úlceras como se veía en nuestro escáner en la pared y luego pues podríamos ver abscesos o disrupción en la pared aórtica o de las placas calcificadas. El tratamiento, que se basa en dos pilares fundamentales, que son el manejo médico con una antibioterapia dirigida y sobre todo también el manejo quirúrgico para esa retirada del material infectado y la posterior revascularización de ese lecho que hemos retirado, ya sea con un bypass anatómico o extraanatómico y sobre todo pues con tejido biológico, ¿vale? Ahí, aunque hagas una buena limpieza y mantengas el tratamiento antibiótico, pues hay que intentar disminuir el riesgo de una reinfección, ¿vale? Y no tenemos que olvidar, como en nuestro caso, que ahí vemos que hasta el 60% o incluso más debutan con un aneurisma complicado y hay que tener muy en cuenta pues, el tratamiento endovascular, ¿vale?, como una terapia puente
con el fin de que se logre estabilizar al paciente para posteriormente hacer un estudio completo y hacer una revascularización quirúrgica pues de forma programada y disminuyendo los riesgos intraoperatorios que pueda sufrir el paciente. Finalmente, pues ya hablamos de la conclusión y hay que tener pues estos aspectos en mente. Hay que tener en cuenta que el aneurisma de aorta abdominal y en concreto el micótico es una entidad muy poco frecuente, pero que conlleva una elevada mortalidad, puesto que en la gran mayoría de los casos ya debuta como un aneurisma complicado, con roto o una septicemia, que tiene un difícil diagnóstico precoz, puesto que la clínica es muy inespecífica y hay que pensar en esta patología en concreto y se suele llegar tarde al diagnóstico. Que el tratamiento se basa en esos dos pilares fundamentales que he hablado previamente, que son el manejo antibiótico y la retirada de ese material infectado, y sobre todo pues hacer hincapié en esa terapia endovascular, ¿vale? Para salir del paso en el momento agudo, para poder hacer un estudio completo y que el paciente pues vaya a quirófano en las mejores condiciones, ¿vale? A nivel hemodinámico y sobre todo también infeccioso. Vale. Bueno, esta es la bibliografía del caso y pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Vamos a establecer ahora un turno rápido de preguntas para el José Antonio. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo te voy a preguntar, al inicio de tu exposición parecía muy claro que habéis hecho ya la presunción diagnóstica de aneurisma micótico con tan pocos datos como pérdida de peso y solo una proteína C reactiva alta. No, eso fue en el momento del ingreso. Nosotros lo orientamos ya hacia el aneurisma micótico por todos esos datos que ella tiene y por las pruebas de imagen, cuando ya se vio en el TAC toda esa rarefacción grasa, que eso un aneurisma de aorta convencional por aterosclerosis no lo da. La rarefacción grasa indica ahí esa infección y sobre todo pues por lo anterior de esa fiebre, ¿vale? Esa analítica con los marcadores infecciosos elevados. Un aneurisma de aorta abdominal puede cursar y complicado, puede cursar y cursa con el dolor abdominal, pero no con esos datos de fiebre, escalofríos, reactante fase aguda elevado, esas imágenes del TAC que también son bastante características. Por eso se orientó hacia aneurisma micótico. O sea, realmente las pruebas de imagen son las que marcan la diferencia ante un aneurisma, digamos, normal del micótico, puesto que ya te marca si no patrón neumónico, sí muy orientativo. Esa imagen diferente en un caso y otro, ¿no? Obviamente el diagnóstico definitivo es pues intraoperatorio cuando recoges la muestra y te dan los cultivos positivos, pero sí, todas esas imágenes te orientan a que sea un proceso infeccioso. Un aneurisma convencional no aparece eso. ¿Y hay factor predisponente que hablas de ateromatosis? ¿Hay algún otro factor predisponente para la colonización de esa placa por parte del hongo, en este caso a nivel aórtico? ¿Hay algún otro dato que predisponga? Porque realmente la colonización micótica no es tan habitual, es relativamente extraña, salvo factores concretos predisponentes, y aquí no lo había. El paciente no tiene ningún dato que sugiriera que pudiera estar o pudiera ser colonizado por un hongo. ¿Hay algún otro dato? No, existen otras posibles causas de este aneurisma micótico, como que ya tengas un aneurisma y que se infecte, pero sobre todo es el daño endotelial. ¿Vale? Por lo menos yo en la revisión que hice bibliográfica no vi otros factores predisponentes. Sobre todo es el daño en el endotelio y que en el paciente pues a lo mejor en un momento determinado que esté un poco más inmunodeprimido o algo que se colonice. Y una última pregunta, y esto a título ya... ¿habéis hecho alguna revisión de los últimos 10 años? ¿Cuántos aneurismas de estas características habéis tenido en el servicio? Y la nueva inclusión del tratamiento endovascular de balón
previo a la cirugía, si ha habido un cambio pronóstico en cuanto al tratamiento de estos aneurismas. No, eso por ahora no lo hemos estado recogiendo. El balón intraórtico ya os digo que hemos empezado este año junto con el año anterior, ¿vale? También con los compañeros de radiología y nosotros, pero no hemos recogido hasta ahora nada. Sí que es cierto que van más tranquilos a la hora del quirófano, puesto que en un aneurisma roto, pues cuando haces la laparotomía no sabes qué te va a encontrar y si se rompe, pues una catástrofe. Pues debería de calcular de resurgir, porque puede haber un antes y un después y obviamente va a haber un cambio radical en el pronóstico del tratamiento de uno y de otro, y eso puede... Sí, ya te digo, que nosotros todo aneurisma que ya viene roto, casi si o no se hace o se hace el tratamiento completo endovascular, si es una urgencia, y si es infeccioso, pues lo hacemos como una terapia puente hacia una revascularización finalmente abierta para retirar toda esa infección. Muy bien. ¿Había alguna, Bartolo? Me extrañaba que no. Buenos días, solamente hacer una puntualización. O sea, el aneurisma micótico no es por un hongo. No, ya. El aneurisma micótico se llama micótico porque le dieron forma de hongo, pero realmente son bacterias. Sí. De ahí viene, el micótico viene de la forma de hongo cuando se describe al principio. Sí, eso es con Osler. Lo que pasa es que no quería tampoco. Y la otra pregunta que le ha hecho de la frecuencia, bueno, yo creo que este caso, si no me equivoco, este caso era de la época de Arca. No, este es reciente, este es de este año. Sí, micótico sí, este es de este año. De este año. Lo digo porque la frecuencia es bajísima. Es muy bajo. 1, y pico. Y yo último lo recuerdo también que se fue comentado porque es una cosa... Yo acabo de entrar ahora a R4 y solo he visto dos. Ya de por sí raro que se diagnostique y no se muera antes de que lleguemos al asunto. Bueno, pues nada, muy bien. Felicitarte. Nada, gracias. Muy bien, enhorabuena. Bueno, pues ahora... Hay una pregunta en el chat. Una pregunta en el chat. Sí. Preguntan que si la evolución es tan rápida, ¿por qué hacer terapia puente con injerto de cadáver y no cirugía directa? ¿Y no cirugía directa? Pues hombre, nosotros no tenemos un banco de cadáveres para poder tener el homoinjerto disponible. Si lo tuviéramos, pues obviamente a lo mejor se podría valorar en función de cómo esté el paciente de estable para realizar directamente la cirugía abierta. Entonces nosotros aquí pues tenemos que hacer la terapia puente, como bien he explicado, con ese tratamiento endovascular. El paciente pues ya se le soluciona el problema del sangrado y ya se le hace un estudio completo. Aún así, creo que lo más recomendable es que el paciente llegue a quirófano en las mejores condiciones. ¿Vale? Un aneurisma roto, aunque tuviésemos el homoinjerto, pues el riesgo quirúrgico es alto. Si el paciente llega en unas condiciones hemodinámicas mejores y sobre todo también infecciosas, pues el pronóstico cambia. Pero sobre todo porque aquí no tenemos banco de cadáveres y no disponemos de ese homoinjerto, tenemos que solicitarlo y aunque tarde muy poco tiempo, pues un par de días se lleva. Muy bien, Irene. Muchas gracias, enhorabuena. Pantalla completa y... Vale. Sí, pasa con el flecha. Vale. Bueno, buenos días. Como ya me han presentado antes, soy Irene Carpena, residente de cuarto año de Medicina Interna. A este caso clínico lo titulé No pierdas de vista al enemigo y versa sobre un cuadro neurológico en un paciente VIH. Nuestro paciente es un varón de 32 años, natural de Nicaragua, que fue diagnosticado de infección por VIH a los 19 años en este país. No ha tenido nunca antes infecciones oportunistas, pero desde que se trasladó a vivir a España hace más de un año, no ha tomado ningún tratamiento antirretroviral. El paciente viene a nuestra consulta por primera vez en marzo de 2020 y a esta consulta acude ya con regular estado general, refiriendo además un cuadro de unas 2 semanas de evolución de cefalea, vómitos e inestabilidad de la marcha. Niega que haya tenido fiebre o sensación distérmica y no parece que asocie ninguna otra sintomatología. Ante este cuadro, en un paciente en el que desconocemos cuál es su estado inmunitario actual tras el abandono del tratamiento, decidimos ingreso en la unidad de VIH. Al ingreso se realiza una analítica general que resulta anodina y se realizan también TAC craneal y radiografía de tórax en los que no se objetivan alteraciones relevantes.
Se solicita una carga viral de VIH con resultado de 388.000 copias y poblaciones linfocitarias con un recuento de CD4 de 40 células por microlitro y un cociente CD4-CD8 de 0,05. Para quienes no estéis familiarizados con estos parámetros, ambos son muy bajos y denotan una inmunosupresión severa. Se realizó una punción lumbar y aunque la fórmula del líquido cefalorraquídeo fue bastante anodina, en el estudio microbiológico de ese líquido cefalorraquídeo fue positiva tanto la tinción en tinta china como la serología y el antígeno para criptococo, además ambos a títulos bastante elevados. Posteriormente se confirmó en el cultivo micológico crecimiento de criptococo neoformas. En plasma se solicitó también antígeno de criptococo, también con resultado positivo en título elevado. Los hemocultivos de micobacteria fueron negativos y aprovechamos también para realizar cribado de otras infecciones que, como sabemos, a menudo coexisten con el VIH, siendo todas negativas, y teniendo además nuestro paciente IgG positiva para toxoplasma y citomegalovirus. Con estos datos podemos diagnosticar a nuestro paciente de una meningitis criptocócica. Sobre esta patología, resaltar que es la causa de meningitis más frecuente en pacientes VIH, apareciendo cuando el estado inmunitario está ya muy debilitado, generalmente cuando el recuento de CD4 es inferior a 100 células por microlitro. Es una infección que asocia una elevada tasa de morbimortalidad, incluso con tratamiento, y supone un 15% de la mortalidad global en VIH a nivel mundial. Con estos datos, pues sobra decir la importancia de conocer y sobre todo de pensar y tener en cuenta esta patología para poder llegar así a un diagnóstico lo más precoz posible. En cuanto a la clínica, es una meningitis que cursa generalmente de forma subaguda. Los síntomas y signos son bastante inespecíficos. Lo que se presenta con más frecuencia son la fiebre, la cefalea y el malestar general. No obstante, puede haber multitud de síntomas que van desde vómito, fotofobia o pérdida de agudeza visual y auditiva. Puede debutar también como una alteración del nivel de consciencia e incluso presentarse crisis convulsivas. Hago especial hincapié aquí en el hecho de que esta meningitis asocia muy a menudo hipertensión intracraneal, con los síntomas que se van a derivar de esto, como puede ser una paresia del septo craneal, entre otros. La afectación del sistema nervioso central por criptococo es la forma más grave y la más frecuente, pero este microorganismo también puede ocasionar infección a nivel pulmonar e infección diseminada. En cuanto al diagnóstico, como podemos suponer, dada la inespecificidad de los síntomas, va a requerir de una alta sospecha clínica. Esa sospecha clínica la deberíamos tener ante un paciente con una infección por VIH avanzada, que presente sobre todo cefalea y fiebre. Y a su vez esa sospecha clínica nos debería llevar a la realización de una punción lumbar que con toda probabilidad va a ser el camino que nos conduzca hacia el diagnóstico mediante el estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo. Si bien hay que tener en cuenta que el recuento celular y la bioquímica del líquido cefalorraquídeo en estos pacientes puede ser normal. Las pruebas microbiológicas que debemos pedir el líquido cefalorraquídeo si tenemos esta sospecha van a ser evidentemente un cultivo micológico, que va a ser la prueba que nos confirme el diagnóstico y de hecho se considera el gold estándar para diagnóstico de esta patología, pero lo normal es que este cultivo se pueda retrasar varios días e incluso semanas. No obstante, existen otras pruebas, como la tinción de tinta china, que aunque es menos sensible, dada la rapidez con la que nos puede aportar resultados, pues nos puede resultar muy útil para un primer diagnóstico de presunción. Otra prueba que debemos solicitar es el antígeno de criptococo, que tiene una sensibilidad que supera el 90%. No obstante, tanto los resultados de la tinción de tinta china como la de antígeno de criptococo debemos interpretarlos con cautela y, como hemos dicho, el diagnóstico de confirmación nos lo va a dar el cultivo. Incido también en la importancia aquí de que a la hora de realizar esa punción lumbar hagamos medición de la presión de apertura para poder detectar así la presencia de hipertensión intracraneal y por tanto también tratarla a tiempo, puesto que esto va a tener implicaciones pronósticas. En cuanto a las pruebas de imagen, el TAC cerebral suele ser normal o presentar edema o signos indirectos de hipertensión intracraneal, pero muy rara vez esta infección se presenta como lesiones focales llamadas criptococomas. Otra situación en la que podrían presentarse alteraciones en las pruebas de imagen es en el caso de que la infección se asociase a un síndrome de reconstitución inmune. Es importante también realizar una radiografía de tórax para descartar afectación pulmonar, que de hecho va a ser la vía de entrada del microorganismo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección se compone de una primera fase de inducción con la administración intravenosa de anfotericina B y 5-flucitosina, durante al menos 3 semanas, que fue el tratamiento que recibió nuestro paciente, teniendo con esto una buena evolución clínica. Una vez completadas estas primeras 3 semanas, se realizó una nueva punción lumbar para obtención de cultivo micológico de control, que fue negativo. Le sigue una segunda fase de consolidación con la toma vía oral de fluconazol 400 miligramos al día hasta completar al menos 8 semanas. Y por último tendremos una fase de mantenimiento o profilaxis secundaria con fluconazol a menor dosis, que debemos mantener hasta que nuestro paciente tenga un recuento de CD4 por encima de 100 y una carga viral indetectable durante al menos 3 meses consecutivos.
Sobra decir también la importancia, por supuesto, de tratar la hipertensión intracraneal si la hubiese, y respecto a la profilaxis primaria, solo señalar que actualmente no está indicada en España al no considerarse un área endémica. Como hemos dicho, con la primera fase de tratamiento, nuestro paciente ya tuvo una evolución clínica favorable y una vez que constatamos la negativización del cultivo micológico, se decidió alta a domicilio para continuar con la siguiente fase de tratamiento de forma ambulatoria con fluconazol 400 miligramos al día de forma vía oral. Lo fuimos siguiendo en la consulta y se reinició el tratamiento antirretroviral cuando había cumplido ya 8 semanas de tratamiento antifúngico. Aclarar aquí que esto tiene el retraso del reinicio del tratamiento antirretroviral hasta esta semana tiene una explicación, y es que en el caso de la meningitis se ha objetivado un aumento de la mortalidad con inicios más precoces de tratamiento, derivado de un mayor riesgo de síndrome de reconstitución inmune. Bueno, fuimos haciendo controles analíticos periódicos, donde, como podemos observar, una vez que se reinició el tratamiento antirretroviral, la carga viral fue descendiendo progresivamente al tiempo que se iba recuperando el recuento de CD4 y cociente CD4-CD8. En la revisión de septiembre, nuestro paciente tenía una carga viral prácticamente indetectable de 26 copias y, aunque el recuento CD4 y cociente CD4-CD8 se habían ido recuperando, ambos seguían bajos y con estas cifras nuestro paciente seguía siendo susceptible de presentar multitud de infecciones oportunistas. A esta revisión de septiembre, nuestro paciente acude refiriendo de nuevo cefalea y visión borrosa de un mes de evolución que en las últimas 2 semanas ha progresado a visión doble en plano horizontal. En este momento, nuestro paciente asegura que tiene una adecuada adherencia tanto al tratamiento antirretroviral como al tratamiento de mantenimiento con fluconazol. Y bueno, pues ante esta clínica realizamos en la consulta una exploración neurológica, además de la diplopía referida por el paciente en plano horizontal que empeoraba en posición primaria de la mirada, que empeoraba con la mirada hacia la derecha. Nos llama la atención también una endotropia en posición primaria de ambos ojos y lo que nos parece una limitación para la abducción del ojo derecho. El resto de la exploración nos parecía anodino. En este momento contactamos con los compañeros de oftalmología que lo valoran en la consulta y realizan un fondo de ojo que fue normal. Y bueno, pues ante la sospecha clínica de una paresia septopar-craneal y que esta alteración pudiera guardar relación con la meningitis previa o bien con la aparición de hipertensión intracraneal o con la aparición de cualquier infección oportunista, pues recordemos que el estado inmunitario de nuestro paciente seguía siendo deficitario, derivamos a la puerta de urgencias. En urgencias se realiza una analítica que fue normal, una punción lumbar con presión de apertura normal y un recuento celular y bioquímica también anodinos. Se realiza también un TAC cerebral urgente que una vez más resulta sin hallazgos. Y se decide de nuevo ingreso a la unidad de VIH. Una vez en planta y de forma empírica hasta poder obtener más datos, se decide aumentar la dosis de fluconazol. En el tercer día de ingreso se realiza una resonancia cerebral y de órbitas que reveló múltiples áreas córtico y subcorticales con hiperseñal en T2 a nivel frontal superior izquierdo, parietal posterior y occipital bilateral, también con afectación de tronco encefálico. Vamos recibiendo los resultados de la microbiología del líquido cefalorraquídeo, donde seguía siendo positivo el antígeno de criptococo, pero hay que tener en cuenta que el título había sufrido un descenso considerable respecto al inicial de hace unos meses. En esta ocasión, y aunque tampoco se trata de la mejor prueba diagnóstica, se solicitó un panel de PCR múltiple en líquido cefalorraquídeo que incluía PCR de criptococo, que fue también negativo. Y esta vez fue negativo el cultivo micológico. Por supuesto, se obtuvieron otros posibles microorganismos que fueron negativos y se enviaron muestras para citología que también fueron normales. Y bueno, con estos datos nos plantea la duda de si estamos ante una reactivación de la meningitis criptocócica, situación que podría darse por incumplimiento del tratamiento de mantenimiento o por resistencia antimicrobiana, y nos genera duda también si podemos estar ante un síndrome de reconstitución inmune, del cual hablaré más adelante. Y con esta orientación diagnóstica lo que se decide es reiniciar el tratamiento específico para la meningitis criptocócica con anfotericina B y 5-flucitosina y asociar además una dosis baja de corticoides ante la posibilidad de síndrome de reconstitución inmune. El paciente en la planta tiene una evolución bastante tórpida, no solo por persistencia de la paresia septopar-craneal y la diplopía, sino que al reexplorarlo posteriormente nos impresiona que puede haber también un déficit campimétrico izquierdo, desarrolla también disartria y disestesias, incluso llega a sufrir un episodio de crisis tónico-clónica. Al paciente lo íbamos reevaluando de forma conjunta con neurología, pero en este momento solicitamos también reevaluación por parte de oftalmología y bueno, pues tras las pertinentes exploraciones oftalmológicas se concluye que además de la paresia septopar-craneal, nuestro paciente tiene una hemianosia homónima izquierda de origen retroquiasmático y explicada por las lesiones a distintos niveles que se habían objetivado en la resonancia. Puesto que la evolución clínica no era la esperada, se repite una nueva punción lumbar, repitiendo algunas de las pruebas que ya habíamos solicitado anteriormente y ampliando con otras como la PCR del virus JC y autoinmunidad, que fueron también negativas.
y se decide aumentar la dosis de corticoides. Se repite también una nueva resonancia cuando habían pasado 3 semanas de la anterior, y en esta resonancia se nos informa de un empeoramiento radiológico de todas las lesiones descritas en el estudio previo. Hasta la fecha, todos los estudios microbiológicos, citológicos y de autoinmunidad habían sido negativos, pero no habíamos podido descartar la opción del linfoma cerebral primario, que a su vez era una patología que podía ser compatible con los hallazgos en pruebas de imagen. Por este motivo, realizamos una nueva punción lumbar para obtención de citometría de flujo y determinación del virus de Epstein-Barr, con el cual se relaciona este tipo de linfoma. Estas pruebas fueron también negativas, y aunque la negatividad de esta prueba no nos descartaría por completo la opción del linfoma cerebral primario, llegados a este punto decidimos mantener una actitud expectante, mantener el tratamiento que habíamos iniciado sin cambios y esperar a ver evolución antes de decantarnos por la realización de pruebas más invasivas, como podría haber sido una biopsia cerebral. Y considerando cuál había sido la evolución clínica y todos los datos con los que contábamos hasta el momento, nos decantamos más bien porque estemos ante un síndrome de reconstitución inmune asociado a la meningitis criptocócica. El paciente, pese a ese empeoramiento radiológico con el aumento de la dosis de corticoides, comenzó a mejorar clínicamente y pudo ser alta a domicilio con fluconazol 400 miligramos al día, prednisona 50 miligramos al día y el tratamiento antirretroviral sin cambios. Lo revisamos poco después del alta en la consulta, comprobamos que tenía una adecuada adherencia al tratamiento y que había ido mejorando clínicamente de todas las manifestaciones que había ido presentando. Se realizó además una nueva resonancia un mes después de la anterior, donde esta vez sí se objetivaba mejoría de las lesiones radiológicas. Y bueno, abro un paréntesis aquí respecto al caso clínico para comentar brevemente el diagnóstico diferencial de los cuadros neurológicos en pacientes VIH y cuál debe ser nuestra actitud diagnóstica ante este tipo de pacientes. Como hemos podido ir deduciendo a lo largo del caso clínico, en este tipo de pacientes va a ser determinante tener en cuenta a la hora de orientar nuestro diagnóstico el grado de inmunosupresión que tenga nuestro paciente. De esta manera podemos dividir a los pacientes en 3 grupos atendiendo al recuento de CD4 que tenga. Con un CD4 por encima de 500, lo normal es que el cuadro que presente nuestro paciente sea similar al de cualquier otro paciente inmunocompetente, atendiendo más bien pues, a características clínicas o epidemiológicas. Pero en líneas generales no va a requerir de consideraciones especiales en su manejo. En cambio, con el recuento de CD4 entre 200 y 500 sí que van a aparecer alteraciones cognitivas o motoras asociadas al VIH, pero no patologías que presenten lesión focal. Por debajo de 200 sí que son frecuentes las lesiones focales del sistema nervioso central y el siguiente paso entonces en nuestra orientación diagnóstica va a ser el de atender a las características radiológicas de esas lesiones. De esta manera, una división que nos puede resultar muy útil va a ser la de dividir a las lesiones radiológicas en aquellas con y sin efecto masa. Y bueno, solo comentar brevemente algunos de los cuadros neurológicos que pueden presentarse en estos pacientes. Además de la meningitis criptocócica, es importante también que conozcamos la toxoplasmosis cerebral, puesto que es la infección más frecuente del sistema nervioso central en estos pacientes. Y bueno, otros que se pueden presentar son la encefalitis por citomegalovirus, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el linfoma cerebral primario o la meningitis tuberculosa. Llegados aquí, seguro que algunos os preguntaréis qué es eso del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune y, sobre todo, por qué le hemos asignado a este diagnóstico a nuestro paciente. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmune consiste en el empeoramiento de una infección previa, llamándose desenmascarador si esa infección permanecía oculta y no había sido diagnosticada, y paradójico si consiste en el empeoramiento de un proceso infeccioso que sí que hayamos diagnosticado y tratado correctamente. ¿Y por qué paradójico? Pues porque acontece al iniciar el tratamiento antirretroviral en pacientes que están muy inmunodeprimidos, ya que ese tratamiento va a mejorar su situación inmune. Puede aparecer incluso meses después del inicio de ese tratamiento. El diagnóstico de este síndrome va a ser un diagnóstico de exclusión, y aunque no hay establecidos unos criterios universales, en líneas generales, para concluir que estamos ante un síndrome de reconstitución inmune, vamos a requerir la presencia de una serie de condiciones. La primera de ellas es que haya un empeoramiento evidente de una infección. Este empeoramiento se debe dar en pacientes que tengan un recuento de CD4 previo al tratamiento antirretroviral muy bajo. Generalmente se acepta que por debajo de 100, aunque para esto hay algunas excepciones. Debemos haber constatado que el paciente tiene una buena respuesta al tratamiento antirretroviral a nivel virológico, habiendo constatado un descenso de la carga viral de al menos 0,5 logaritmos, o inmunológico, habiendo constatado pues, una recuperación de las cifras de CD4 y cociente CD4 CD8. Debe haber, por supuesto, ausencia de otros datos que justifiquen ese empeoramiento, como puede ser la propia progresión de la infección inicial, y por supuesto debemos descartar de forma razonable la presencia de otras infecciones.
Y por último, que esto es más relativo, puesto que existe gran variabilidad en cuanto al momento de aparición de este síndrome, debe haber una relación temporal entre el inicio del tratamiento antirretroviral y el empeoramiento de la infección. Estos son algunos de los patógenos que se relacionan más frecuentemente con este síndrome. Y bueno, importante también destacar que tanto la probabilidad de desarrollo de este síndrome como la gravedad del mismo guardan relación con el grado de supresión inmunitaria y carga viral tanto antes como después del inicio del tratamiento. El manejo de este síndrome se va a basar en el tratamiento de la infección subyacente. En casos leves puede ser suficiente con el uso de AINES, pero generalmente vamos a tener que recurrir a los corticoides. Y por último, y quizás contrario a lo que se pueda pensar, lo más importante va a ser mantener el tratamiento antirretroviral. Para finalizar, y a modo de conclusiones, destacar de nuevo pues la importancia que tiene en nuestra orientación diagnóstica en estos pacientes tener en cuenta el grado de inmunosupresión que tengan. Recordar que la meningitis criptocócica es la más frecuente en pacientes VIH, que se va a presentar generalmente con una clínica inespecífica y por tanto va a requerir de una alta sospecha por nuestra parte, que debemos tenerla ante un paciente con VIH avanzado que presente fiebre y cefalea. Tener en cuenta también que el líquido cefalorraquídeo y el TAC craneal en esos pacientes puede ser normal y esto no nos descarta ningún diagnóstico. Y si tenemos esta sospecha, hay que solicitar el líquido cefalorraquídeo, antígeno de criptococo, tinción de tinta china y cultivo micológico. Incido una vez más en la importancia de que cuando realicemos esa punción lumbar hagamos medición de la presión de apertura. Y por último, pues, cuando tengamos un empeoramiento clínico en un paciente en el que no entendamos muy bien el porqué de ese empeoramiento, pensar siempre también en la posibilidad de un síndrome de reconstitución inmune. Nada más y gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta para Irene? Bueno, Irene, muchas gracias por la presentación y por exponernos el caso. Quería que nos paráramos, si quieres, un minuto en el síndrome de reconstitución inmune. No sé si lo he terminado de entender. ¿Me lo puedes explicar? Estamos hablando de un cuadro, de una situación en la que el paciente empeora cuando mejora la cifra inmunológica, Sí. pero el cuadro del empeoramiento se refiere a un cuadro específico neurológico o simplemente que la infección no se resuelve sino que tira para adelante. No, exactamente, no lo he terminado. Que empeore clínicamente. Que empeore clínicamente sin ninguna otra causa y se asocia de forma casi, no sé, porque no hay otra explicación a que el sistema inmunológico tira para arriba, es decir, que se reconstituye. Hay una respuesta inflamatoria, una respuesta... Digamos que se asocia un poco a un síndrome de liberación de citoquina, alguna cosa de esas, Sí, que no está bueno, funcionando, sí. pero realmente hay algo que se ha escrito sobre las posibles causas de ese síndrome de reconstitución inmune. Pues no, ahora mismo no sé. No. Es que me resulta, sí que es Está paradójico, el doctor ¿no? Galera, que seguro que te explica mejor. Este síndrome es muy interesante porque ahora mismo es uno de nuestros caballos de batalla más difícil de manejar y es de las cosas que más guerra nos dan. Porque como tú has dicho, lo sorprendente, y como muy bien ha explicado Irene, pues eso se llama paradójico. Hay desenmascarador y luego otro que se llama paradójico. Puede ser que haya una infección ya diagnosticada y que ahora al ponerle el tratamiento antirretroviral empeore, o puede ser que tuviera alguna infección que no se había diagnosticado y que al ponerle el tratamiento se desenmascare. Pero lo que se produce, el mecanismo por el que se produce, está súper estudiado, es que efectivamente hay una liberación de citoquina y material inflamatorio que se produce al recuperarse la cifra del linfocito CD4 y esa, en teoría, mejoría que tenía que ser para bien, y en definitiva, es para bien, lógicamente, pero en un primer momento puede ser negativa, porque el proceso inflamatorio que se produce en respuesta a ese proceso que es subyacente o que existía, que no lo sabíamos, pues provoca una tormenta de citoquinas que el paciente se pone malísimo. Entonces lo habitual es que se ponga con fiebre o que incluso se exacerbe alguna de las manifestaciones de la enfermedad subyacente. Por ejemplo, este paciente que tiene una meningitis criptocócica, pues aparecen lesiones en la resonancia porque se produce probablemente una respuesta inflamatoria a nivel del tejido que da lugar a manifestaciones neurológicas, pero porque era una meningitis criptocócica. Si hay una infección por micobacterias, las manifestaciones no son neurológicas, son, por ejemplo, pues tenemos ahora un paciente con unas adenopatías que tenía retroperitoneales y que al ponerle el tratamiento pues, se ha puesto malísimo, con una masa adenopática
a nivel retroperitoneal, que es la leche. Tuvimos hace poco, hace un par de años, un paciente que empezó con fiebre y estuvo con fiebre casi un año. Es decir, que la respuesta que desencadena el tratamiento antirretroviral y la mejoría inmunológica pone en marcha una serie de respuestas inflamatorias de tal calibre que además están implicadas muchísimos mecanismos. Yo hace poco he revisado un poco este tema y la verdad es que esto de la inmunología, la verdad es que me viene súper grande, pero se pone en marcha una serie de respuestas inflamatorias y que se está estudiando el camino incluso para inhibir esa respuesta inflamatoria, que de hecho es lo que hacemos con los corticoides. O sea, con los corticoides, que al paciente VIH le viene fatal, no hay más remedio que dárselo porque es la única manera de controlar esa respuesta inflamatoria tan terrible que hemos puesto en marcha. Entonces, pues como muy bien explicó Irene, es fundamental no levantar el pie del acelerador, es decir, mantener el tratamiento antirretroviral, aunque se ponga muy malo, porque en definitiva la recuperación inmunológica es lo que va a curar la enfermedad subyacente. Antes los pacientes se nos morían todos porque no teníamos recuperación inmunológica, pero de alguna manera tenemos que frenarla. Tenemos que frenarla porque si no los pacientes se nos mueren. Las pautas del tratamiento antirretroviral, si se fuera la misma, no se puede dar de una forma más progresiva para hacer la recuperación más. Claro que sí, por eso en este caso, como también ha explicado muy bien Irene, si te das cuenta, hemos esperado 8 semanas para iniciar el tratamiento antirretroviral. En condiciones normales, el tratamiento antirretroviral se debe iniciar en las 2 primeras semanas del diagnóstico de la enfermedad de oportunista, porque cuanto antes recuperemos la inmunidad, más opciones tenemos de controlar esa infección oportunista. Pero, ¿qué ocurre? Que en algunas entidades como esta, o como por ejemplo puede ser también, en la tuberculosis también se ha visto este fenómeno. De hecho, el sitio donde más quizá porque la tuberculosis es la enfermedad más prevalente de los pacientes con infección por VIH, pues también en función de la cifra de CD4 el tratamiento se inicia de forma precoz o se espera. ¿Me entienden? Bueno, pues en las meningitis criptocócicas se ha visto que el inicio precoz del tratamiento se asocia a incremento de la mortalidad. Entonces, en este caso, esperamos 8 semanas para poner el tratamiento. Y a pesar de esperar 8 semanas, el paciente, meses después de haber iniciado el tratamiento, cuando en principio estaba ya mejor, empezó a ponerse peor. Y la única manera de diagnosticar esto es excluir el resto de causas, excluir todas, como hemos hecho en este paciente, y una vez que ha excluido todas esas causas, pues llegas a la conclusión de que esto es lo que tiene. Y no te queda más remedio que pasar por la piedra y ponerle los esteroides, con todo lo que eso conlleva en los pacientes VIH. Infecciones virales, citomegalovirus, que no terminan ¿sabes? O sea, pero es que es lo único que hay. Pero ahora mismo, de hecho, es un campo en el VIH de las entidades que mayor mortalidad tiene y peor manejo, está peor establecido el manejo de esta entidad. Que no deja de ser curioso, ¿no? Posiblemente grave. Depende del número de CD de la carga viral, cuanto más grave la inmunosupresión, más posibilidad. Depende de la infección que haya debajo, que es la que se va a poner de manifiesto una vez que se restituye, y depende de la respuesta inflamatoria por citokina o no, de la recuperación. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es ¿por qué esperar? O sea, quiere decir, si evidentemente si tenemos que buscar la enfermedad que está debajo, por lo dificultosa que es y por la complejidad de las infecciones asociadas, las enfermedades asociadas en el VIH, partiendo de esa complejidad, la pregunta sería, ignorancia, la pregunta sería, si yo tengo claro, si tengo diagnosticado claramente la enfermedad subyacente, que la sé, en este caso es poco, y hemos descartado las demás. Yo no puedo adelantarme al tiempo y presuponer que al poner el tratamiento antirretroviral va a haber una respuesta inflamatoria y no de ahí poner los corticoides. O sea, una vez, porque antes sí lo entiendo. Si yo no sé la enfermedad subyacente aquí debajo, la puedo enmascarar y puede ser una tragedia a la hora de hacer diagnóstico diferencial. Pero en este caso en concreto, porque tenía el caso concreto, en este caso sabemos qué es. Sabemos que hay una recidiva y hay una respuesta inflamatoria porque ha mejorado el estado de inmunosupresión a reiniciar el tratamiento antirretroviral. ¿Por qué no se adelanta uno ahí si lo tienes descartado y decir, bueno, pues como sabemos que la posibilidad de que pase esto es altísima, pongamos corticoides? Claro, pero la pregunta es muy adecuada, o sea, para nada, la pregunta es muy adecuada y muy procedente, porque de hecho eso se hace. O sea, hay un ensayo clínico en pacientes con tuberculosis donde como era tan frecuente, la tuberculosis es mucho más frecuente,
estudiaron si los pacientes que tenían poco CD4 y que, como en un porcentaje elevado, iban a desarrollar un porcentaje de ellos, iban a desarrollar síndrome de reposición inmune, pues a uno les ponían esteroides y a otros no. Y efectivamente, ese ensayo clínico mostró una mejora en los pacientes que se le ponían esteroides desde el inicio, porque tenían menos porcentaje de síndrome de reposición inmune. De hecho, eso es ahora mismo una de las recomendaciones que hay en pacientes con esteroides, con luego CD4, se les puede poner de forma profiláctica esteroides para que no hagan el síndrome de reposición inmune. Pero no hay que perder de vista. Los esteroides tienen muchos problemas. Primero porque en algunas enfermedades, por ejemplo, en esta enfermedad tú le pones esteroides y el diagnóstico diferencial, como muy bien explicado Irene, pues podría ser, entre una de las cosas que barajábamos es que tuviera un linfoma. Si tú le pones esteroides a un paciente que no tienes claro, porque es un diagnóstico de exclusión, puedes tapar de alguna manera el que el paciente tenga otra entidad y tú con el ponerle los esteroides lo único que haces es cubrirlo y no dé la cara. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, igual que te he dicho lo de la tuberculosis, también se ha visto en la meningitis cistocócica que el uso de esteroides con esa finalidad no consigue ningún beneficio. ¿Me entiendes? No mejora ni la mortalidad ni mejora nada. Entonces, pues, en estos pacientes, pues lo único que se recomienda es retrasar el inicio del tratamiento antirretroviral a 8 semanas, que es la entidad donde más se retrasa el inicio del tratamiento antirretroviral. Exactamente. Y de forma profiláctica. ¿Cómo? Solamente. O sea, como profilaxis los esteroides para evitar la reconstrucción inmune solamente está aceptado en la glucosa. Sí, nada. Realmente no así. No sé si... No, podéis seguir. Y en cuanto a este síndrome, hay algunos parámetros analíticos que puedan servir para monitorizar o para algunos predictores, por ejemplo, como la interleuquina 6, la ferritina. Generalmente no se usa, que me corrija Carlos, sino, pero no solemos fijarnos en eso. Tenemos un dato previo que nos puede incluir que va a haber un síndrome de reposición. Nada, no hay ningún dato previo y se ha estudiado eso, por qué unos pacientes sí, otros no hay ningún dato previo y lo único que son los criterios diagnósticos, pues son que tengan un descenso de la carga viral mínimo 2 por logaritmo, que finalmente puede ser malo porque los tratamientos que tenemos actualmente entre 4 y 6 semanas los pacientes se quedan indetectables. Entonces partamos de cargas virales por encima de un millón de copias, a lo mejor tarda 4 meses o 6 meses, pero la mayoría se quedan indetectables por los tratamientos actuales en 4 o 6 semanas. Y luego que tengan una recuperación inmune, cierto mejoría de las fibras del cuadro, pero que se produzca el descenso de la carga viral y más o menos mantenga un poco la inmunidad de un poco siempre y cuando descarte otras entidades, que por eso el folio de este paciente 3 funciones lumbares, por eso lo habéis fijado, que en el segundo nivel 3 funciones lumbares, primero para descartarle que fuera un empeoramiento de la meningitis cistocócica, cosa que se da con relativa, que puede ocurrir, hemos tenido algunos casos de reactivación de la meningitis cistocócica. Por un lado eso, por otro lado, luego descartarle que tuviera alguna otra entidad, alguna otra causa de meningitis o de meningoencefalitis, como podría ser el virus de los contrastes, que también puede ser la leucoencepalopatía porque estuviera de esa. Y por último, encima, una tercera función lumbar con una citometría de flujo para descartarle si tenía afectación meningia por un linfoma. Claro, el linfoma es muy difícil de descartar, porque en definitiva puede tener la citometría negativa y puede tener linfoma. Entonces, claro, hay que dar mucho cuidado ahí. Y luego te digo una cosa, es que nunca te quedas tranquilo porque en ese caso no tiene claro cómo va. Bueno, que una biopsia son palabras mayores y en este enfermo que tenía varias lesiones concluimos que lo más probable que tuviera era él. Y de hecho el paciente... En caso de que tenga duda, la biopsia Claro, una lesión la vuestra también muy evidente que en la pauta que tenemos de establecer siempre la biopsia debe ser siempre lo último porque es una prueba invasiva y tiene sus consecuencias y luego porque a veces hay errores en el muestreo. O sea, que tú cuando tomas la lesión, la biopsia del linfoma, a veces te equivocas
una lesión ocupante de espacio con efecto masa que no aclara que tiene, como tenemos ahora mismo otro caso por ahí en medio, sin aclarar de resolver todavía, pues hay que hacer una biopsia. Con todas las dificultades que ahora mismo en este hospital tiene una biopsia que no se puede hacer una biopsia frecuente. Pero da igual. Y suponiendo las cosas que se quieran perfectas, pues es la situación que tiene también este estudio. Y en este caso, las lesiones que tenía, que se había visto eran múltiples, tenían el tronco, tenía una lesión occipital y tenía otras lesiones frontales. Esas lesiones múltiples, en ese contexto clínico, orientaba mucho más a una revolución. Hemos dado 1000 vueltas. Hemos comentado con los neurólogos, con los oftalmólogos, y aún así te digo una cosa, o sea, siempre te queda la duda de que algo te queda por tomar. Puede mejorar, pero el diseño del sacaje. Hay alguna respuesta clínica con mejoría de la diseño. Sí. Vamos a poder mejorar la respuesta clínica ni siquiera, pero la calidad, pero la imagen del sacaje. Muy bien, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión con estos dos magníficos casos clínicos. Enhorabuena Irene, enhorabuena José Antonio. Vamos a ver cómo seguimos la semana que viene, ¿vale? Venga, a trabajar. Gracias a todos.